Soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional, presentado por Laura Jiménez, Laura Morales y Candy Rincón. En Colombia, el debate de la alimentación para todos ha estado enfocado desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, que se conoce como la capacidad de acceder física y económica a una cantidad suficiente de alimentos. Aún así, esta visión ha demostrado ser insuficiente, debido a que no garantiza el reconocimiento a todas las comunidades y su cultura, la autonomía de los pueblos y la sostenibilidad del territorio. Ante esta problemática surge el concepto de soberanía alimentaria, impulsado por comunidades campesinas, indígenas y organizaciones sociales que reivindican su derecho a decidir qué, cómo y para quién se produce. Es por esto que la soberanía alimentaria tiene una visión más amplia. No solo se enfoca en el consumo, sino que involucra también aspectos políticos, sociales y ecológicos, dándoles el poder de elegir a los productores locales sobre el manejo de sistemas alimentarios. A diferencia del enfoque agroindustrial y asistencial que predomina en muchas políticas de la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria aboga por un cambio profundo que demanda el acceso a la tierra, la protección de las semillas nativas y la agroecología como pilares esenciales. Por lo tanto, en el contexto de Colombia, discutir sobre la soberanía alimentaria implica abordar no solo alimentos, sino también la resistencia, la dignidad y la autonomía. ¿Qué significa para usted la soberanía alimentaria y cómo la definiría desde su experiencia? De la soberanía alimentaria es el aprender siquiera, y nace de eso, ¿no? Como aprender siquiera qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Como aprender qué es lo que hace parte de nuestro día a día y qué es lo que debería ser también parte de nuestro día a día. Es como poder definirlo en esas dos cosas, ¿no? Como que no es simplemente como, bueno, hay que comer estas cosas porque son de nuestro territorio, sino también aprender el valor que cada una de las cosas tiene para nuestra vida, para nuestro ser y para el crecimiento de la persona, como reconociéndose en el espacio en el que está. Entonces, en este espacio como un territorio pues indígena, campesino y un territorio pues en Colombia en general. ¿Qué significa para usted la seguridad alimentaria y cómo la definiría desde su experiencia? Pues la seguridad alimentaria la entiendo como la capacidad que tiene una persona o un grupo, digamos, de poder proveerse de alimentos, de tener acceso, digamos, a una dieta que pueda ser balanceada, que aporte los nutrientes necesarios para el grupo de personas. Entonces, si hay niños, pues el grupo de nutrientes que más necesitan los niños. Entonces es como eso, es como la capacidad de acceder en términos de inocuidad también, de calidad, de diversidad y de todos los grupos de nutrientes o de alimentos que una persona pues requiere. Cada uno de estos movimientos tiene una serie de causas y consecuencias que tienen unas implicaciones en las sociedades rurales y los pequeños productores en la actualidad. Con esto dicho, vamos a iniciar dando paso a las causas y consecuencias de la seguridad alimentaria. El concepto de seguridad alimentaria emergió en la década de 1970 como respuesta a diversas crisis globales que afectaron la disponibilidad y el acceso a los alimentos. El principal factor que causó que se empezara a hablar del concepto de seguridad alimentaria fue la finalización de la Segunda Guerra Mundial, dando inicialmente solo la connotación de eliminar el hambre, ya que la guerra, sumada al incremento poblacional, generó escasez de alimentos y desnutrición en muchas regiones. La preocupación inicial por la oferta mundial de alimentos se transformó gradualmente en un debate sobre una oferta de alimentos suficiente y adecuadamente distribuida para satisfacer las necesidades humanas, por lo que organizaciones como la FAO insistieron en la importancia de producir alimentos en cantidades más grandes y tener reservas de estos. Como consecuencia, esto llevó a que fuese necesario estudiar que el hambre, las guerras y el aumento de la población no era el único factor que afectaba la correcta alimentación de las personas, empezando a hablar de otros factores de carácter socioeconómico, como la pobreza, la desigualdad y la falta de infraestructura, los cuales limitaban la capacidad de muchas personas para obtener alimentos nutritivos. Este reconocimiento llevó a una ampliación del concepto para incluir dimensiones de acceso y estabilidad. Las políticas económicas y comerciales también empezaron a afectar, debido a que aunque la globalización de los mercados agrícolas podría aumentar la disponibilidad de los alimentos,
afectaban negativamente a los pequeños productores y a la autosuficiencia alimentaria de los países en desarrollo. Los desastres naturales también han tenido un papel significativo en la producción y distribución de alimentos. Estos fenómenos han resaltado la necesidad de sistemas alimentarios resilientes y sostenibles para garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo. Lo anterior trajo consigo diversas consecuencias, tanto positivas como negativas en el panorama nacional e internacional. Las principales consecuencias positivas que podemos apreciar son una disminución de la desnutrición infantil por estrategias como el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, llevado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ha enfocado esfuerzos en mejorar la nutrición de niños y niñas menores de 5 años. Otras consecuencias positivas que se pueden resaltar son que mejoró la educación ambiental y nutricional, lo que aumentó el apoyo a los pequeños productores y la promoción de las prácticas agrícolas sostenibles, asimismo como ha contribuido a concientizar a la población sobre la importancia de una dieta equilibrada. Por el lado de las consecuencias negativas, tenemos que pese a todos los esfuerzos que se han hecho, un estudio liderado por la Universidad Nacional de Colombia en 2024 reveló que el 71,6% de los hogares en 11 ciudades del país enfrentan inseguridad alimentaria, lo que indica que las políticas actuales no han sido completamente efectivas. Asimismo, se puede notar la diferencia entre regiones, ya que en departamentos como La Guajira y el Chocó se presentan mayores índices de inseguridad alimentaria, por factores como la pobreza, el aislamiento geográfico y la falta de infraestructura. Como se mencionó anteriormente, algunos fenómenos naturales, como lo son las sequías e inundaciones, reducen la disponibilidad de alimentos y aumentan su precio, lo que incrementa la seguridad alimentaria. Debido a esto, se afectan otros factores, como lo es la dependencia de importaciones, ya que en ocasiones la falta de disponibilidad lleva a las poblaciones a depender de importar alimentos, lo que puede verse afectado por los cambios de precios internacionales o interrupciones en la cadena de suministro. Ahora vamos a hablar acerca de las causas que provocaron la creación de la soberanía alimentaria como movimiento y sus posteriores consecuencias en la sociedad. En la página web de la Vía Campesina podemos encontrar el siguiente texto que nos va a ir introduciendo a los comienzos de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria nace como un movimiento impulsado por la Vía Campesina, que fue fundada en 1993. Es un movimiento internacional que reúne a millones de campesinos, trabajadores sin tierra, indígenas, pastores, pescadores, trabajadores agrícolas migrantes, pequeños y medianos agricultores, mujeres rurales y jóvenes campesinos de todo el mundo, construida sobre un sólido sentido de unidad y solidaridad. Según la declaración de Nielini en 2007, este movimiento lucha en contra del imperialismo, el neoliberalismo, el neocolonialismo y el patriarcado, y todo sistema que empobrece la vida, los recursos, los ecosistemas y los agentes que los promueven, como las instituciones financieras internacionales, la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio, las corporaciones multinacionales y los gobiernos que perjudican a sus pueblos. Básicamente, surge como una respuesta crítica a la industrialización del sector agrícola, que prioriza la producción en masa, los monocultivos, el uso de agroquímicos, las cadenas globales de exportación y la intervención extranjera, dejando de lado las necesidades y derechos de quienes realmente producen los alimentos. Estas comunidades comenzaron a alzar su voz para reclamar el derecho a decidir qué producir y qué consumir, el respeto por sus saberes ancestrales y formas tradicionales de cultivo, la participación política real en las decisiones agrarias y un reconocimiento justo y digno en el mercado frente a un modelo que los desplazaba o invisibilizaba. Ahora, por el lado de las consecuencias, como podemos apreciar en el punto anterior, las comunidades empezaron a reclamar una serie de elementos para hacer valer sus derechos y ser vistos. Estos reclamos llevaban a que las comunidades rurales empezaran a empoderarse para preservar sus tierras y saberes ancestrales, buscando fomentar la producción local de alimentos para así fortalecer la economía local y protegerse de la volatilidad de los mercados internacionales. A su vez, que se buscaba hacer estas prácticas sostenibles con el medio ambiente. Según la concepción de la Vía Campesina, se debe exigir una transición agroecológica que proteja los sistemas alimentarios locales y promueva un nuevo marco de comercio basado en los principios de la soberanía alimentaria, e insta a implementar con urgencia
políticas públicas que apoyen y promuevan esa transición justa hacia una producción agroecológica, que priorice modelos de economía campesina, social y solidaria. El movimiento empezó a crecer de tal modo que, según la Vía Campesina en 2021, hoy en día, varias instituciones como la FAO, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, CSA, movimientos sociales, sociedad civil, los sindicatos y varios gobiernos nacionales, entre ellos los de Nepal, Malí, Bolivia y Ecuador, respaldan la soberanía alimentaria como uno de los pilares en torno a la creación de políticas agrarias y alimentarias. Sin embargo, estos ideales se ven truncados debido a varios factores, como la falta de apoyo institucional, ya que en ocasiones las políticas públicas no respaldan adecuadamente estas iniciativas. También influye el que cada día las grandes corporaciones siguen expandiéndose, junto con los monocultivos, lo que puede llegar a causar desplazamiento en las comunidades locales, reducir la diversidad agrícola y llevar a que se causen conflictos por la tenencia de la tierra. Finalmente, otro factor determinante en esto es la falta de infraestructura y canales de distribución, lo que dificulta la venta de productos locales en mercados más amplios para los productores. ¿Qué papel juegan los pueblos indígenas, campesinos y comunidades locales en defensa de la soberanía alimentaria? El tema de las comunidades indígenas dentro de la soberanía alimentaria es bien interesante. O sea, se me hace que han sido interlocutores y sobre todo constructores de lo que ha sido el concepto de soberanía alimentaria. Pues actualmente ellos reivindican más que la soberanía alimentaria las autonomías alimentarias. Siento que se da un debate ahí, pero han añadido puntos interesantes. Yo creo que, por ejemplo, también en términos de las comunidades locales es un enfoque de propositivo, de participación, de no solo esperar de, bueno, a ver qué dice el Estado, qué se desarrolla, sino también las estructuras, porque finalmente ellos llenan esos vacíos de institucionalidad en muchos casos, y eventualmente como que también van aportando ciertos elementos, y sobre todo son procesos de base. No se puede pensar como que la soberanía alimentaria llega y dice como no, vamos a quitar todo, aquí nada de lo que hay sirve, sino por el contrario, no es como construir desde cero, sino es más como construir sobre lo construido, y pues en algunos casos construir sobre lo destruido pues por parte de lo que hay. Y finalmente con las comunidades tienen ese rol de plantear las problemáticas, generar la vía y como adaptar la soberanía alimentaria a eso. Entonces la defensa es, igual la soberanía alimentaria parte de ese presupuesto, de reconocer las necesidades de las comunidades locales, de las comunidades indígenas, de las comunidades negras, afrorraizales y palenqueras. Entonces como que también ahí hay puntos muy importantes. El campesinado como estructura pues básicamente tiene como un rol fundamental. ¿Cuál es la diferencia entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria nutricional? La seguridad alimentaria se basa netamente en el acceso a los alimentos, el acceso físico. No importa de dónde vengan, no importa cómo se cultiven, e incluso no tiene bien definida la palabra alimentos, porque allí encajan muchos de esos productos llamados ultraprocesados que encajan dentro del marco o dentro de la definición de seguridad alimentaria, que sería el acceso a, entre muchas comillas, alimentos que pueden saciar el hambre de las personas, mientras que la soberanía es una apuesta mucho más grande, mucho más integral, y es una alternativa a la seguridad alimentaria. Viene desde una propuesta creada por la Vía Campesina, que a pesar de que su nombre es Vía Campesina, es una propuesta de pueblos étnicos, indígenas, campesinos también, en la cual le están apostando a un espacio donde ellos tengan el poder para decidir dentro de sus comunidades, dentro de sus territorios y dentro de las regiones en las que ellos tienen influencia, todo lo relacionado con el tema alimentario. En Colombia, la seguridad alimentaria se mide principalmente con herramientas del DANE y la FAO. La más importante es la escala de experiencia en seguridad alimentaria, la FIES, que evalúa si los hogares han tenido dificultades para acceder a alimentos suficientes y adecuados. Además, se utilizan otros indicadores, como la prevalencia de subalimentación, la desnutrición infantil y el costo de una dieta saludable. Por otro lado, la soberanía alimentaria es más difícil de medir, porque incluye aspectos culturales, sociales y políticos. Aún así, organizaciones como el Observatorio de Derecho a la Alimentación proponen indicadores como el acceso a la tierra, el uso de semillas nativas
las prácticas agroecológicas y la participación en políticas públicas. En Colombia, el Observatorio de Medellín también considera factores como el acceso a alimentos sanos, el costo de una dieta adecuada y la participación comunitaria. ¿Qué importancia tiene el zootecnista en torno a estos temas? El zootecnista trabaja directamente en la producción de carne, leche, huevos, pescado, entre otros alimentos que son esenciales. Asimismo, asegura que estos productos cumplan estándares nutricionales, sanitarios y de bienestar animal. Estos son fundamentales para la seguridad alimentaria y nutricional. Desde la zootecnia se pueden diseñar e implementar sistemas agroecológicos que respeten el medio ambiente y la biodiversidad, lo cual contribuye a la soberanía alimentaria significativamente, ya que reduce la dependencia de mercados externos y fortalece sistemas del campesinado. Cabe resaltar que las mujeres han cumplido un papel muy importante en torno a estos temas, ya que han preservado semillas, han mantenido conocimientos y los han transmitido de generación en generación. La soberanía alimentaria solo se puede alcanzar mediante la cooperación y la determinación política para poner en práctica nuevas opciones. Las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental como agentes de transformación, modificando el territorio y fomentando entornos más justos. Su trabajo abarca desde los cultivos de alimentos, el cuidado de sus familias y comunidades, así como el impulso de iniciativas políticas que promuevan la autonomía social y económica de las mujeres, dándole la capacidad de tomar decisiones en sus hogares y entornos. Desde el enfoque de la soberanía alimentaria, se cuestiona la opresión que sufren las mujeres en la sociedad, tanto modernas como tradicionales, condenando tradiciones y prácticas que perpetúan roles y estereotipos de género que son discriminatorios. Por medio de la soberanía alimentaria se busca un nuevo mundo, sustentado en valores de respeto, igualdad, justicia, solidaridad, paz y libertad. ¿Cómo elige qué cultivo sembrar? Pues yo elegía la criolla porque se cultiva más rápido. Los cultivos los elegían a través de las fases de la luna, que ellos sabían que en guantes se iban a dar mejor las cosechas. Alimentar a mi familia y con alimentos que se producen en el campo son más saludables porque uno los cosecha y los procesa, los utiliza más frescos.